está costando lo justo y diría menos si la hubiesen hecho, aunque eso tiene que ver más con un milagro, los gobiernos neoliberales. Bueno, ese es un asunto de interpreta el presidente de qué hubiera pasado si se hace el Tren Maya en otra administración. Habrá que preguntar si las otras administraciones se lo hubieran planteado o no, pero digamos, el planteamiento del presidente, pues bueno, viendo cómo es el pasado, pues tiene lógica, ¿no? Pero bueno, eso no significa que deba de costar tanto, ¿no? Esto significa que quien hoy gobierna, si algo está haciendo, es ser diferente en todos los sentidos. Bueno, pero lo que sí dijo el presidente, que ha admitido que se ha incrementado de manera considerable el costo y que se debe a varias razones. Una de ellas, 700 kilómetros de doble vía con energía eléctrica ampliadas. Otra, la construcción del aeropuerto de Tulum. Otra, la construcción de parques y hoteles que estarán en la zona. Al dar los motivos del sobrecosto del Tren Maya, justificó que lo importante es que no se permita la corrupción, porque hace mucho daño al país. En julio pasado, López Obrador reveló que el costo del Tren Maya está entre 15,000 y 20,000 millones de dólares, un aumento alrededor de 8,200 millones de dólares. Si se considera que a principio del año se estimó que el proyecto costaría 11,800 millones de dólares, más de 230,000 millones de pesos. O sea, el costo se fue para arriba, así. Y uno sabe bien que los costos de las obras pues se calculan lo más preciso que se puede, pero en un gran número de casos acaba costando más caro. Eso es muy sabido, lo hemos visto con muchas obras de nuestro país, lo hemos visto con construcción de carreteras, construcción del segundo piso, construcción, bueno, ahí aparecen los imponderables, diría yo, y aparecen muchas cosas que cuando uno va caminando se da cuenta, y en el Tren Maya han aparecido muchas cosas. Le hemos pedido a la maestra Ángeles Estrada, quien es directora ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia TEC de Monterrey, pues hablar del tema, ¿no? Y si le parece, pues bueno, a ver, escuchemos. Ángeles, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Buenas noches. Javier, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Te preguntaría, a ver, de entrada, ¿qué piensas de esto que está sucediendo? Un costo, si se hubiera hecho antes, sería otro costo. En fin, yo te diría simplemente, a ver, echamos a andar el asunto y en qué estamos y si es mucho, muy caro lo que estamos gastando, por sí que los mexicanos, en este Tren Maya. Pues Javier, efectivamente los costos se han elevado muchísimo en relación con la cantidad inicial que se tenía prevista para gastar en esta obra. Como tú bien dices, estas obras tienen la facilidad, además normativamente se establece esa facilidad, de ir cambiando, ir modificando los presupuestos justamente para hacer frente a estas situaciones a las que se presentan y que hay que resolver de alguna forma. Sin embargo, existen límites establecidos en la propia ley para, tasar el aumento que puede tener una obra, especialmente una obra de este calibre, ¿no? Entonces, una de las cosas que mencionó Andrés Manuel, el presidente, el día de hoy, fue también que hay recursos suficientes para pagar el Tren Maya porque no hay corrupción. Lo dijo el día de hoy. Y lo que nos preguntamos nosotros, quienes estudiamos estos temas, es, ¿y eso a cuánto asciende? ¿No? ¿A qué cantidad se refiere el presidente que era de corrupción y que ya no es? Porque lo asegura tan vehementemente que quisiéramos realmente saber el costo en pesos o en dólares que él dice que se ahorra y que se puede invertir en estas obras porque ya no hay corrupción. Oye, hay otra variable que es una variable que está constante, que es la famosa variable de lo que tiene que ver con el aspecto ambiental, que eso también tiene un costo moral, ético, de futuro, pero también económico, ¿no? Por supuesto, y además, sin ir más lejos, ¿recuerdas hace algunos meses el Sedena Leaks, que en el 2022 se dieron a conocer varios archivos de la Sedena?
Y Sí. ahí, dentro de esta serie de archivos, eh, hay informes, se encontraron informes de agosto del año pasado, en donde decían que un buen tramo, del tramo 5 de este tren, pues tenía, eh, digamos, demasiada humedad en el subsuelo, derivado de los cenotes, y eso podía, que estaba provocando, de hecho, huecos, hundimientos, y que podía provocar hasta colapso. Ahora, adicionalmente a eso, Greenpeace, el año pasado, esta organización internacional, revisó la manifestación de impacto ambiental de este tramo, del tramo 5 del Tren Maya, y señalaron que está bastante incompleto, Javier, que carece de elementos requeridos por la ley, que no describe acertadamente el terreno porque omite la ubicación y la existencia de varios cenotes, y justamente eso va a generar muchísimos más costos de los que se está generando actualmente. Oye, en cuanto a los costos, partiendo de esto que me dicen ingenieros, ingenieras, arquitectos, arquitectas, constructores en general, dice, tú planeas una obra de esta envergadura y muy difícilmente te sale más barata, invariablemente sale más cara. En cuanto a los recursos, ¿hay la suficiente transparencia de la utilización de los recursos? Y sobre todo, ¿hay una explicación más allá de que nos está saliendo más caro y que digan 700 kilómetros, como dijo el presidente? También yo pienso que los hoteles es sector privado, ¿no? El que tendría que invertirlo. El aeropuerto también estamos en el sector privado, de no ser que se encargara los militares, ¿no? A ver, en esta parte, ¿qué reflexiones te concita esto, Ángeles? Pues mira, no hay suficiente transparencia. Si tú recuerdas, Javier, y nuestro auditorio también recuerdan, hace yo creo que año y medio, la Auditoría Superior de la Federación de la Revisión de la Cuenta Pública encontró varias irregularidades en las obras del Tren Maya. Las anomalías en ese momento ascendían a más de 1.300 millones de pesos, que se iban en sobrecostos, en gastos no reportados, en indemnizaciones sin justificar y en etcétera, etcétera. Ahora, de estas anomalías que ubicó la auditoría, no hemos sabido cuál es la respuesta de las autoridades respecto de qué se está haciendo con estas anomalías. Y eso quiere decir que no hay la suficiente transparencia, pero sin ir más lejos, sin meternos tanto en cuestiones, digamos, de entidades y dependencias revisoras de la cuenta pública, es tan fácil como preguntarle al presidente cuando se lo han preguntado directamente hasta el día de hoy cuánto ha costado el Tren Maya. Y al día de hoy no nos ha dado una fecha, ¿no? Todavía hasta julio del 2022, como tú bien decías, nos decía que entre 15 y 20 mil millones de dólares. Ahí no, nada más, ¿no? Y ahora dijo que el costo, pues que probablemente que hasta se había triplicado. Y no sabemos eso cuánto es. Esa cantidad, Javier, tendría que estar pública por ley en las páginas del gobierno federal. Y no lo está. Y no lo está. ¿Qué supones ante qué vamos a acabar enfrentados como sociedad al final de la obra? No hay duda, yo le veo a la obra una parte, te lo digo sinceramente, Ángeles, positiva, coloca más un movimiento hacia el sur para que el país pueda moverse más en toda una serie de cosas. Preocupa que acabe siendo únicamente como para el turismo y no para la movilización de las personas que viven en la zona. En fin, todo esto yo te diría, ¿qué supones que nos vamos a enfrentar cuando todo esto termine, si es que en diciembre lo inauguran, como está planteándose? Creo que nos vamos a enfrentar en cuanto se termine la administración del presidente, ojalá, a la revisión de las cuentas de esta obra, a la revisión minuciosa del uso de los recursos públicos. Siempre y cuando se justifique el uso, pues entonces no habrá ningún problema. La cuestión es que, pues hasta ahorita ya hay indicios de que no se ha utilizado adecuadamente el recurso que se ha invertido. Ahora, adicionalmente a eso, pues vemos una profunda afectación al medio ambiente, al tejido social de la zona, a la economía local. Y esperemos que una vez que se inaugure y que comience a funcionar, pues al menos la economía, pues digamos, se beneficie, los locales comiencen a ver, personas locales comiencen a ver cuáles son los beneficios de esa obra
Y por el otro lado, nosotros, como estudiosos del tema y también como parte de la sociedad civil, revisar a profundidad y minuciosamente el uso de los recursos públicos. Sí, esa es la clave. Además, luego se vuelve en cajas chicas, ¿no? Que sale el dinero y uno no sabe exactamente de dónde sale, porque Claro. estamos con con mucha atención al dinero por los programas sociales, por estas tres obras, el AIFA, Dos Bocas y el Tren Maya, y de esto tiene que haber una respuesta transparente y definitiva, ¿no? Porque habrá que ver de dónde sale el dinero o de dónde se mueve el dinero para un lugar a otro, ¿no? Que si quieres ya no pensemos en corrupción directamente, aunque es una forma de corrupción mover el dinero que estaba sujeto a un lugar y que tú lo mandas a otro lugar. Claro. Pero ahí habrá que, también eso va a ser un asunto en donde se tendrá que hacer, el gobierno tendrá que transparentar a detalle todo esto, ¿no? Así es, pues eso esperamos. Sin embargo, Javier, existe este elemento relacionado con la seguridad nacional que puede ser y que es utilizado por la Sedena desde hace muchos años, no nada más en esta administración, es importante decirlo, pero que ahora mismo, con todas las facultades que se les ha dado a la Sedena, especialmente en la construcción de obras, pues nos hemos enfrentado justamente a la imposibilidad de acceder a la información porque está reservada por seguridad. Ese es un asunto que además no deja buen sabor de boca, para decirlo claro. Es correcto. Y Sí. además tenemos que esperar muchos años, al menos 12 años, para que se puedan volver a revisar esas declaratorias de seguridad nacional, o a menos de que la Suprema Corte comience a revisar esas situaciones. ¿Por qué supones que se llega a estos niveles de que sean de seguridad nacional? ¿Por qué razón se resguarda la información? ¿Tienes una hipótesis? Pues a mí sí, mi hipótesis es que se están cometiendo actos de corrupción, porque si no es así, ¿por qué se está escondiendo información que legalmente tendría que estar pública y que en otras obras de otras administraciones neoliberales estaban públicas, ¿eh? Y a través de eso, la propia Auditoría Superior de la Federación y organizaciones de la sociedad civil tuvieron oportunidad de darle seguimiento a esas obras y de enterarse muchas situaciones de corrupción que ya habían ocurrido, pero que se dieron a conocer. Sí. Y en este caso, mi hipótesis es que algo mal se está haciendo porque por algo no quieren enseñar la información. Uh-huh. Ángeles Estrada, directora ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia del TEC de Monterrey. Ángeles, gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, Javier, hasta pronto.